usa aquí a tu sierva para traer ese mensaje que tú has puesto en su corazón, Señor. Que cada uno de nosotros estemos susceptibles, sensibles a tu voz. Venga, Señor, a usar a tu sierva para tu gloria, Señor. Esa palabra fluya de tu Santo Espíritu en la vida de ella para cada uno de nosotros, Abba Padre. Te damos gracias por ella y su familia, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Amén. Amén. Aleluya. Bien. Gloria a Dios. ¿Por los niños? Pastor, ¿van a orar por los niños? Los niños van a pasar, digo, ¿no? Sí. No, para que... Gloria a Dios. Amén. Vamos a llamar aquí los niños, vamos a orar por ellos rapidito, mis amados. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tienda las manos para acá, mis hermanos. Sí, sí. Pero con fe. Amén. Con fe. Amén. Bendecimos la vida de estos niños. Le damos gracias por la vida de ellos. Echamos fuera todo mal, Señor. Declaramos tu bendición. En el nombre poderoso de Yeshua. Reprendemos toda retaliación del mal, del enemigo. Todo mal fuera. En el nombre de Jesús. Les bendecimos, Señor. Declaramos que será de bendición en esta congregación, en esta nación. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que mientras vivan, Señor, no se alejarán de tus caminos, Señor. Serán fieles. Señor, que el Señor le dé a ellos el temor y el celo por tu palabra. Extienda tu mano sobre ellos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Guárdalos y líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dice amén? Amén. Aleluya. Puede pasar. Aleluya. Queridos hermanos, bienvenidos a esta tarde. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Sí se me escucha? ¿Sí? No. Hola, ¿sí? ¿Bien? Hola, hermanos. Amén. Bien, ¿sí? Bendito Señor. Tu palabra dice, vamos a hacer una oración pequeña, ¿eh? En el Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Amén. Y luego en Mateo, en el capítulo 18, el versículo 20, dice la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Precioso Padre, gracias porque tu palabra es la garantía, Señor, en nuestra vida como tus hijos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Aquí habemos más de 2, Señor. Más de 2 estamos congregados en esta tarde, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Unge cada una de esas palabras y, Señor, que sea ungido cada uno de mis hermanos con una unción nueva, Señor, para que también reciban en el nombre de Jesús tu mensaje. Amén. Amén. Queridos hermanos, el tema que vamos a escudriñar esta tarde, le he puesto este título. Como padres, tenemos el deber de instruir a nuestros niños. Amén. ¿Cuántos padres sabemos aquí? Para la gloria de Dios, levanten las manos sin ningún temor, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Somos padres para la gloria del Señor. Entonces, si somos padres, tenemos deber. ¿Y qué significa deber? Es muy sencillo.
obligaciones de instruir a nuestros niños. Y nuestros niños son nuestros hijos. Amén. Bien. ¿Qué son los padres? Eso está claro. Los padres ya es una pareja formada, ¿verdad? Por un varón y por una mujer, pero que han engendrado hijos. Porque si no, pues antes de haber engendrado hijos serían esposos, ¿verdad? En la unión de esas personas, un varón y una mujer, ¿verdad? ¿Nos queda claro? Muy bien. Alabo el nombre del Señor por todos los hijos que tenemos. Así sea que tengamos 1, 2 o seamos familia numerosa. ¿Amén? Bien. ¿Qué podríamos decir de los niños? ¿Verdad? Estamos definiendo estas palabras que yo sé que como personas adultas lo sabemos, pero como va un poquito relacionado con los versículos que vamos a ir estudiando, entonces por eso le he dado la definición. ¿Amén? ¿Qué podríamos decir que es un niño? Un niño es una persona que está en la etapa de la niñez. ¿Amén? Ahora mismo, ¿por quién hemos orado? Por los niños. Amén. Y déjame decirte, querido pueblo de Dios que estamos esta noche, ¿por qué el Señor me llevó a este mensaje? Amén. Porque nosotros como familias, mi esposo no está presente, pero lo conocéis la mayoría, mis 2 niñas que están aquí, nos empezamos a congregar en este sitio. Recuerdo cuando ya se abrió después del confinamiento la iglesia, que la abrieron un martes, el primer servicio, pero nosotros venimos aquel domingo que recuerdo tanto, el 17 de mayo. Amén. Pero ¿qué pasó? Amanecer ese domingo, así es el Señor. Bueno, amén. Tuve un sueño. El Señor me dio este sueño y yo tengo que hablarlo a la iglesia porque nosotros los hijos de Dios que estamos conectados con el reino sabemos cuándo los sueños son de Dios y cuándo no son de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Cuál fue el sueño que tuve? Era mi primer domingo, Yo no sabía cómo se daba aquí el servicio del domingo, los domingos, como familia. Bien, en ese sueño fue así, corto pero muy diciente. El Señor me mostró justo la puerta roja que está afuera pintada y me mostró el nombre de esta congregación. ¿Cómo se llama? Las Naciones para Cristo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y luego me trajo el Señor aquí al púlpito y luego me puso los niños. Y déjenme decirles que yo no sabía, porque todavía no sabía ni siquiera que el pastor Igor o la pastora Adriana tenían esa costumbre de hacer la oración aquí delante antes de que ellos pasen a su clase como lo han hecho ahora. Amén. Bien. Entonces el Señor en ese sueño me dijo, orad por los niños. Me los presentó así de claro. ¿Estamos entendiendo el sueño? Bien. Los niños. Entonces dije, wow, Señor, entiendo lo que me estás enseñando. En el espíritu yo entiendo. Y déjeme decirle que desde ese día hasta ahora sigo clamando y voy haciendo porque es mi trabajo, ¿ven? Pero bien, esa es la etapa que vamos a explicar ahora. Vuelvo al tema. Como padres tenemos el deber de instruir a nuestros niños. Bien, entonces, como les estaba diciendo, el niño es la persona que está en la etapa de la niñez y es importante entender cuál es esa etapa de la niñez. Bien, vamos a escudriñar un poquito, ¿verdad? También investigando. Desde que el primer día que nacen los niños hasta el primer añito son bebés. Todo eso ya empieza a formar parte de la etapa de la niñez. ¿Vamos entendiendo? Bien, desde que nace. Yo no digo desde 0 meses porque cuando llega el primer mes y uno dice, hoy cumplió un mes de nacida, ¿verdad? Desde el día que Dios permite que salga del vientre de nosotros como mamá, hasta el primer añito, se llaman bebés. Aquí para la gloria de Dios hay algunos bebés que vienen en sillita, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Bien. Luego, cuando los niños que ya comienzan a caminar, va de 1 a 2 añitos, antes de cumplir los 2 años, ¿me estáis entendiendo? Claro, pero ustedes me dirán, sí, pero mi hija caminó a los
a los 11 meses, gloria al Señor. Mi hija de 1 año, gloria al Señor. Otros van desesperados a los 13 al médico, todavía que el médico intenta pararse y el médico dice, no te preocupes, porque el niño tiene esa etapa hasta los 2 añitos. Nosotros somos los que nos impacientamos a veces. ¿Amén? Bien, entonces, de 1 a 2 los niños que ya comienzan a caminar, ¿verdad? Bien. Luego tenemos de 2 a 3. Claro, ya después de caminar el niño todo comienza a pegar la carrera y todo el rato quiere andar corriendo. Si es así, eso es natural de los niños, ¿verdad? Bien, eso ya son los niños que ya caminan perfectamente. Yo diría que ya corretean, ¿verdad? Tras todas las cosas. Bien. Luego viene la etapa de 3 a 5 añitos, que ahí es lo que entran al preescolar. Es la etapa infantil. Por eso, claro, nosotros como padres vamos y decidimos y vemos y tomamos a qué escuela, a qué colegio, perdón, los vamos a poner, ¿verdad? Y empezamos a tomar una serie de decisiones y vamos y hacemos todo el proceso pues, de matriculación, etc. Ya estoy en el preescolar o infantil, de 3 a 5, ¿vale? Bien, luego vemos de 6 a 8 añitos. Esa edad se llama niñez mediana. Niñez mediana, claro. A los 6 añitos cuando ya pasan a primero grado de primaria, ¿verdad? Y donde ya van a tener más exigencias a nivel de escuela, porque hoy si en primero ese niño no empieza, no sabe leer, se le va a dificultar la materia en lengua castellana. O si no sabe sumar 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, pues la va a tener en matemáticas, ¿verdad? Muy bien. De 6 a 8. De 6 a 8, niñez mediana. Y luego tenemos la última, de 9 a 11 años, esa es la preadolescencia. Iglesia querida, la etapa de la niñez va desde el día que nacen los bebés hasta los 11 añitos. ¿Lo tenemos claro? Que no se nos olvide, los 11 añitos. Luego viene la etapa de la adolescencia joven, que sería de 12 a 14, entre las cuales ya está mi niña que está allí, para la gloria del Señor. Ella ya pasó esa etapa de la niñez, ya está justo en esa. Ahí van otras enseñanzas, ¿verdad? Luego va la adolescencia, amén, que va de 15 a 17, el adolescente 15 a 17, que vendría antes de todo lo que es joven adulto, pero esos temas no es el que estamos tratando ahora, amén. Eso se queda para otras explicaciones. Bien, entonces, ¿qué etapa va la niñez? ¿De qué año? De 0 a 11. Todo ese ramillete de niños que pasaron están dentro de esa edad, para la gloria del Señor. Amén. Pero bien, en ese proceso, hermanos, del desarrollo de ellos, va a implicar, ¿verdad?, una serie de aprendizajes. Va a implicar una serie de aprendizajes. Claro, el enseñarles a caminar, enseñarles a tener cuidado de que no se golpeen a hablar, etcétera, etcétera, a escribir los números. Una serie de aprendizajes que nosotros se los vamos a tener que dar, ¿verdad?, como padres. Pero van también a implicar otros aprendizajes que tienen que ver con la moral, es decir, con la conducta o el comportamiento, donde nosotros como padres, ¿estáis entendiendo, iglesia? Como padres somos claves para ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque esos 11 añitos, fíjate, para llegar a los 18 años, ¿cuánto quedan? 7, ¿verdad? Y cuando los niños están en esa edad o en la edad de la adolescencia, ya dicen, ya quiero ser mayor de edad, a los 18 nos desesperamos, sí es así. Pero es que esos 11 años de la niñez van a ser clave para su formación cuando sean adultos. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros como padres, querida iglesia, como padres, varón y mujer, amén, somos claves en el proceso de toda la enseñanza, de todas las áreas que tengamos que darle a nuestros hijos como instrucción. ¿Entendemos? Bien. Y déjenme decirles
que yo aprendí, y hay una palabra que dice que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Y estas palabras que les voy a compartir, déjenme decirles, mi niña la mayor, para la gloria del Señor, tiene ya 13 años, como le dije, ya está en la etapa de la adolescencia joven. La más grandecita que vieron tiene 10 años, ella ya está terminando, está en la preadolescencia, terminando, ya le queda poco la etapa de la niñez. Para la gloria de Dios, hermanos, cuando el Señor a mí me dio la oportunidad de hace más de una década de empezar a servir al Señor, justamente fue con los niños. Déjenme decirles que esto que Dios me va a permitirles compartir a ustedes fue primero una enseñanza para mi vida. Empecé a aplicarla porque así me empezó a enseñar al Señor. ¿Me estáis entendiendo? Yo no sabía ni siquiera cómo dar una enseñanza porque yo estuve 30 años de mi vida dentro del catolicismo y yo nunca supe esto de dar. Pero déjame decirte que como Dios conoce nuestros corazones, yo sí le decía al Señor, de hecho a mí me gustaba, decía, yo me hubiese gustado ser maestra. No lo fui en ningún instituto, pero hoy soy maestra de las 2 hijas que tenemos, con la palabra. Empecé a trabajar con la palabra en ellas. Amén. Ha sido una bendición para mi vida. Bien. Veamos lo que dice en Proverbios 22:6. Amén. Proverbios 22:6. Dice la palabra del Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, ¿quiénes tenemos que instruir? Somos nosotros los padres. Querida iglesia, ¿sabes qué significa instrucción? Significa enseñar. Instrucción se refiere a enseñar, tiene que ver con enseñar. Y eso se refiere a tener un conocimiento, claro que sí. Pero no solamente se queda allí en tener el conocimiento, sino que, ojo a esto, tenemos que comunicarlo para que sea aprendido. Y eso me enseñaba el Señor cuando me dio la oportunidad de ser por primera vez la maestra de los niños sin saber nada de las cosas del reino. Conforme yo empecé a ir preparando las enseñanzas, ¡wow! Me maravillaba el Señor como madre. Y primero me decía, lo que estás enseñando es el tiempo que lo hagas con tu hija. Y ella estaba, todavía no nacía ni la segunda, porque les estoy diciendo que hace más de una década Dios me dio esa oportunidad. Ella estaba con el cochecito, una bebé. Pero ahí Dios me fue dando la sabiduría para irme organizando y todo, amén. Porque el Señor me enseñó esto. Instruye al niño. ¿Nos quedó claro? Esas instrucciones tienen que ser dentro de los 11 años de vida de nuestros hijos. Y entonces, cuando hacemos eso, los padres van a alcanzar esa promesa que aunque fuera viejo no se va a apartar. ¿Saben que nosotros no tenemos excusa? Porque tenemos el conocimiento de la palabra o no, como padres. Claro, por eso dice enseñar se refiere al conocimiento. Pero yo creo que a veces esta es la gran equivocación de nosotros como padres. Que aún teniendo el conocimiento nos quedamos. Y saben que eso es una forma egoísta. Y no hacemos el trabajo y no les comunicamos a los niños. ¿Entienden? Hermanos, esto ya creo que es a nivel general. Eso es lo que el diablo ataca en las familias, la comunicación. Entonces, nosotros lo que vamos recibiendo, tenemos que irselos comunicando a nuestros hijos, instruyéndolos conforme a la palabra. Amén. Pero también para que sea aprendido. Amén. Bien. Ahora, ¿qué dice en 2 Timoteo 3:16? Dice, yo sé que a lo mejor no la sabemos algunos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego viene la promesa, me quedo allí, ¿verdad? Oh, bendito Padre.
Toda la escritura es útil para enseñar a nuestros hijos, enseñar y corregir. Amén. Estamos centrados en la etapa de la niñez. No quiero que nos salgamos ni a la adolescencia ni cuando ellos van a joven adulto. Amén. Ahí ya les alcanzarán las promesas que están aquí en la palabra sobre sus vidas si nosotros trabajamos esta parte que es muy clave para ellos como niños. Amén. Esa es nuestra obligación. Bien. Entonces, ¿con qué tenemos que enseñar? Con la escritura. Por eso les decía, no tenemos excusa. Tenemos la herramienta más valiosa. ¿Sabes que las escrituras es el libro de todas las edades? Sí. Amén. Bien. Y entonces, voy un poquito rápido porque quiero avanzar las dos preguntas que he seccionado así, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué podemos entonces enseñar? ¿Qué les podemos enseñar? Hablamos en Génesis 12:7. Amén. Génesis 12:7. Aleluya. Vamos a ir descubriendo qué les podemos enseñar a nuestros niños que están en esta etapa. Amén. Génesis 12:7 dice: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Gloria al Señor. ¿Cuántos Abrahames sabemos aquí? Levanten la mano. El Señor se nos ha aparecido como Padre. Abraham tuvo descendencia, ¿verdad? Pero dice que levantó un altar. Hermanos, como padres, enseñemos de eso a nuestros hijos, a levantar un altar. Yo te voy a hablar de mi testimonio, cómo fue Dios trabajando en mí. Porque yo no conozco, tenemos poco tiempo aquí, ¿verdad? Nos conocemos poco de momento. No sé la situación que vivéis de presente o antigua ya he vivido, ¿amén? Cómo yo comencé a levantar el altar con mis hijas, muy pequeñas. Me metía ya a la hora de acostarnos. Yo cogía las Sagradas Escrituras y entonces le decía, vamos a orar. Y yo comenzaba a leer la palabra como estamos leyendo ahora. Yo en medio de ellas, la una sentada ya al lado de la otra, ¿verdad? Ya, porque se llevan 2 años 7 de diferencia, poco. Entonces, les leía la palabra y siempre Dios te habla con algún versículo concreto. Y ese versículo con el que Dios me ministraba en ese momento, les hacía repetir a ellas. Amén. Aunque todavía no sabía leer, les hacía repetir. Y finalmente yo me ponía a cantar una alabanza, una adoración que también escuchamos aquí a menudo en la iglesia. Y entonces finalmente ya se quedaban allí y las pasaba a su cama respectiva. Bien. Pero empezaron a crecer y entonces empezamos a levantar el altar en la mesa. Allí, leyendo ya la palabra, porque les testifico que ellas aprendieron ya con 5 años, ya leían correctamente las Sagradas Escrituras. Dios me sorprendió, yo no me esperaba eso de ellas a tan temprana edad aquí. Amén. Pero pude ver la gloria de Dios, leían perfectamente con la puntuación y coma. ¿Por qué? Porque lo escuchaban. Porque recuerda la palabra lo que dice en Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a los hijos y hablarás de ella estando en ¿dónde? En la iglesia. Dice en casa. Eso trabajó el Señor, hermanos, conmigo. Desde pequeña con ella. En casa. Andando junto al camino. Al acostarte y cuando te levantes. Cuando nos íbamos al infantil, ahí yo no conducía, nos íbamos a pie, ahí con las dos, porque no podía dejar a la que era bebé. No pasa nada. Íbamos repitiendo la palabra, íbamos alabando al Señor. Bueno, amén. Se cumplen esas palabras. Y cuando ya están más grandes, ¿verdad? Cuando ya sabían leer perfectamente, estaban en el primero, empezamos a hacer el altar en la casa, en la mesa. Y entonces el altar era como estar aquí en el servicio de la iglesia. Leíamos la palabra, es decir, lo que yo ya había aprendido porque ya estábamos firmes nosotros como padres, amén. Leíamos la palabra, alabábamos al Señor, exaltábamos, poníamos adoraciones, alabanza y les decía, es el momento del altar familiar. Antes de empezar,
¿Quién quiere ir al baño? A orinar sus necesidades. Vaya al baño. Hay que trabajar todo eso, hermano. Cuando íbamos a la iglesia de camino, vamos al servicio de la congregación. Por favor, entrar al baño antes. Todo eso tenemos que trabajar como padres desde casa. Sí, sí, sí. Así lo dice la palabra. Amén. Es una bendición. Entonces, ellas empezaron y le decían, esa sí se llama reverencia al Señor. Reverencia quiere decir que Él merece un respeto. Claro, tú te pones a explicar esas palabras a un niño, pero hay que buscar las palabras que ellos en esa edad la pueden entender. Dios nos da la sabiduría. Amén. Entonces le decía, y ahí al principio, enseñarle a cerrar sus ojitos por un momento, a orar, vamos a orar, no, a quedarse callados, no, hay que enseñarle todo eso, hermano. El Señor lo hizo con ellos. Yo no puedo estar testificando aquí de algo que Dios no haya hecho, porque eso tiene aquí, estar aquí en este lugar tiene mucho peso delante de Dios. Amén. Entonces, eso fue un trabajo en casa. Y déjenme decirles que aunque es de padres, no sé la situación que te encuentres, te voy a decir mi caso. Mi esposo conduce el camión. Él está en casa de los 31 días, contados 7, 8 días al mes. ¿Entienden? Él no tiene el privilegio, si tú varón como privilegio tienes estar todos los días en tu casa, es un privilegio. Mi esposo no. Pero mis niñas, nunca, hermanos, nunca, ellas saben discernir entre la palabra nunca, de vez en cuando, a menudo, siempre, jamás, porque trabajo mucho. Nunca han llorado cuando mi esposo se ha tenido que ir a su lugar de trabajo a aprenderse a llorar, que puede ser natural de un niño de esa edad. Claro que sí, porque su padre se da bien a los tiempos. Les he enseñado, les hemos explicado, porque los niños sí entienden, hermano, sí entienden. No entienden en la apreciación, en el raciocinio que tenemos nosotros los padres, los adultos. Pero si les explicamos con las palabras adecuadas, sí lo entienden, sí lo entienden. Ellas nunca han llorado. Y yo me he ido en autobús a las congregaciones, nunca me han llorado en autobús, he estado en el supermercado, nunca me han salido correteando porque aquí al lado, obedeciendo a mamá. Sí, Dios nos ayuda, hermanos. Cuando nosotros creemos a la palabra y Dios comienza a trabajar. Amén. Bien, continúo. Ok, entonces le podemos enseñar a levantar un altar. Bien. Lucas 4:16, amén. Nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo. Lucas 4:16, amén. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Era costumbre de Jesús desde pequeño. Claro, sus padres le inculcaron todo eso. Cuando iba a la sinagoga, al templo, por eso nosotros le tenemos que inculcar esas cosas desde casa. Amén. Desde casa. Y a leer la palabra. Amén. Bien. Vamos con otro versículo. Entonces, a levantar altar, la lectura de la palabra. Salmo 119:97. Me encanta esto. Qué hermoso enseñar a nuestros hijos y decirle, repite conmigo. Oh, aleluya. ¿Cuánto amo yo tu ley todo el día? Todo el día medito en ella. En la versión de acá dice, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Es así. Enseñémosle a amar la palabra del Señor. A que mediten en cada situación, aún de niño, conforme a lo que está escrito. Ahí va nuestra guía como padres. Porque tenemos el conocimiento o no. Claro. Nosotros como padres lo adquirimos aquí cada vez que venimos a la congregación, a través del siervo que ministra aquí. La palabra del Señor. Allí nosotros tenemos el conocimiento y es sencillamente comunicárselo para que ellos como niños lo aprendan. Amén. Primera de Juan 3:22.
que podemos enseñar a nuestros niños. Amén. Dice la palabra del Señor: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Amén. ¿Qué podemos enseñarles? A orar. Sabemos que eso es un mandato de nosotros como hijos de Dios. Cuando le decimos y recibimos, y el Señor nos da porque Él escucha, tenemos que enseñarles todas esas cosas. Lo que es la oración, amén. A orar. Colosenses 3:20. Con este versículo, a mí el Señor me dio la victoria sobre ellas respecto a la obediencia. Porque me tocó dentro de las primeras clases hablar respecto a cómo obedecer a los padres. Amén. Y fue con el que yo dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice? ¡Ay, bendito sea el Señor! En todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, con esa palabra yo empecé. Fíjense cuántas cosas podemos enseñarles a nuestros hijos de bendición, que nos obedezcan como padres. Yo cuando a ella las he corregido, aunque mi esposo ha estado escasamente en casa, siempre le he dicho que les quede claro que aquí la autoridad es papá y mamá. Primero he puesto a papá, aunque ha estado ausente, pero ella sabe muy bien, lo tiene claro, que él no está en el espíritu ausente, porque el varón es la cabeza del hogar. Todo eso me ha enseñado el Señor, y eso se los he transmitido, y les he dicho: ustedes tienen que obedecer a papá, que se llama Chanchao, y a mamá, Marjorie. En todo, dice la palabra. No solamente cuando vámonos de playa, vámonos a los bolos. Entonces ahí sí corren, ¿verdad? Muy diligentemente, pero cuando es la hora de acostarse, es la hora de comer, de cepillarse los dientes, en todo hay que trabajar. En todo. Vamos a la iglesia, hay que tener reverencia. En todo nos tendrán que obedecer nuestros hijos, porque hay que explicarles así de claro y de sencillo como dice la palabra, porque saben que esa es la forma como tú agradas al Señor primero. Amén. Qué maravillosa la palabra. Bien. Lucas 2:20. Amén. Lucas 2:20. Dice la palabra: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Bien, sabemos que son los pastores que les había enviado el Espíritu Santo, que le ofrecieron, ¿verdad?, incienso y mirra a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el pesebre, ¿verdad? Pero déjame decirte, querida iglesia, que nosotros somos pastores. Aparte de padres, somos los pastores de nuestros niños, de nuestros hijos. Y eso tenemos que enseñarles, lo que ellos dicen, que fueron alabando y glorificando a Dios. Mira, para la gloria del Señor, mis hijas son dedicadas en el estudio. No he tenido problema hasta el día de hoy y sé que no lo voy a tener, porque eso también es un trabajo añadido en casa de parte de los padres. Amén. No son los maestros quienes van a enseñar a nuestros hijos. Quiero que nos quede esto claro, hermanos, como padres de familia. Pero en cada nota, por muy excelente que ellas se sacan, ahí están, pueden testificar. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la gloria al Señor. Y comenzamos nosotros camino a casa. Te doy gloria, gloria, alabar al Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Eso hacemos, hermano. Eso hacemos. Ese es el trabajo. Amén. Alabar y adorar al Señor. Todas estas cosas, fíjense, más, pero son las cosas que el Señor me ponía. Amén. Segunda pregunta, amén. Entonces ya nos quedó claro que le podemos enseñar, ¿verdad? Levantar altar familiar, bien, lo hemos visto con la palabra. Segunda pregunta. ¿Amamos a nuestros hijos? Vamos a ver la respuesta con la palabra. Proverbios 13:24. Bien.
yo me fui afirmando, el Señor me empezó a ir mostrando el mundo espiritual de los padres, sobre todo lo que gobierna aquí en esta nación de España. Pero como le estábamos, me encantaba esa adoración último que cantaba el hermano, porque yo la canto ya a capela en mi casa. He venido a esta nación, soy de la nación de Ecuador, para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor nos tiene con ese propósito. Amén. ¿Qué dice la palabra? No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo, darle un aplauso al Señor. Entonces, no quiero que me respondas si tú amas o no amas a tu hijo. Es con la palabra que nos respondemos. A mí el Señor me enseñó eso. ¿Cuántas veces como padres podemos escuchar? No, es que yo amo a mi hijo, mira, le comienzo a dar todas las cosas materiales. Hoy en día, eso llueve así con el avance de la tecnología. Ya no hablo, ya los Nintendo le quedó corto. En mi tiempo, pues yo veía a mi primo. Yo, gracias a Dios, nunca tuve eso. Gracias a Dios no tuve. Tenía posibilidades de parte de mis padres, pero gracias a Dios no me facilitaron nunca esos juegos. Y yo estoy agradecida hoy con ellos porque me supieron instruir en lo que no conocían del Señor, con lo que es el tema del respeto, con lo que es el tema de la reverencia. Y hoy en día yo sé que todo eso forma parte del amor al prójimo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños. Eso es querer, hermanos, a los hijos, a los niños. No es facilitarle las cantidades de cosas que ellos... Yo necesito esto, y a veces no lo necesitan realmente. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Disciplinarlos es educarlos con amor. Vamos a tener que corregirlos en algún momento, lo hemos leído. Corregir. ¿Sabes qué es corregir? Quiero que te quedes con estos dos conceptos que me hablaba el Señor. Recuerda que estamos haciendo hincapié en enseñar, que es instruir, y en corregir. Enseñar, recuerda que cuando tenemos ya el conocimiento tenemos que comunicarlo para que ellos lo aprendan. Corregir se refiere a lo siguiente, refiriéndose a una persona, ¿no? Porque claro, yo puedo estar como maestra, lo que hacen en las escuelas, corregir los exámenes. No se refiere a esa corrección, se refiere a la corrección que estamos hablando de nuestros hijos. Corregir quiere decir que nosotros tenemos que decirle en este caso a los niños, lo que están haciendo mal, ¿verdad? Para que no lo hagan, para que lo que están haciendo mal, para que no lo vuelva a hacer o lo haga bien. Para que no lo vuelva a hacer o lo haga bien. Voy a poner un ejemplo para entender eso. Bien. Sé que los niños, en la etapa después, cuando están corriendo, que les dije de 3 a 5, cuando están en infantil, también les da quizás por subirse al sofá y ponerse a saltar en el sofá, ¿verdad? Entonces es muy sencillo decirle, no hijo, no hagas eso. Pero no basta con decirle, no hagas eso, o mucho menos pegarle con gritos, no. Yo no estoy gritando, mi voz es alta, por favor, Bien. Pero comienzan a saltar, ¿verdad? Entonces hay que decirle, eso no se hace, y explicarle con amor el porqué. Yo te voy a decir el porqué. Porque tienes el riesgo de caerte, y te vas a caer, y lo primero que te vas de cabeza, y te vas a hacer una brecha, romperte la cabeza. Yo me la hice. Aquí tengo mi frente cogido 4 puntos. Aquí está mi madre de testigo para la gloria del Señor. Me puse a brincar sobre la cama con mi hermano mayor, que éramos los dos únicos, nos llevamos 2 años de diferencia, y en una de esas que me fui a dar la vuelta, ¡tac!, me di con la pared y me hice la brecha aquí. Me quedó de ejemplo para mis hijas. También ellas no les he permitido, no les permito que salten en camas, en sofá, hay que enseñarles. Amén. Bien. Decirle que si lo ha hecho mal para que no lo vuelva a hacer o lo haga bien. Bien. Les voy a poner otro ejemplo. Ella entró de 3 años y un poco más porque es de las mayores del grupo, y la pequeña es la más pequeña porque nació el 22 de diciembre. Las dos por igual. En los primeros días me vinieron y me soltaron esta palabra, porque era escrito.
Porque esta palabra, por favor, si hay españoles aquí, que sepan que aunque somos extranjeros, yo amo a los españoles, y a todas las naciones del Señor, amén. Esta palabra la dicen habitualmente aquí, ¿verdad? Sí, la dicen habitualmente. La dicen casi por todo. Que si le salen las cosas bien, que si le salen, que si está enfadado, que si está discutiendo. Yo escucho a diario esta palabra. A menudo en los colegios. Me vinieron con esta palabra, hermanos, el primer día. La llamé, les expliqué. Claro, primero entró ella, como se llevan exactamente 2 años, 7 meses, pues después de 2 años ya me tocó meterla a Liceo. Lo mismo vino a Liceo con la misma palabra, lo mismo, el mismo trabajo hice, porque Dios me dijo, lo mismo que haces con tu primera hija, vas a tener que hacerlo con tu segunda hija. Así tengamos 1 o así tengamos 2, 3, etc. Amén. Y les di una explicación, hermanos. Esta palabra, nosotros somos extranjeros, mi esposo y yo somos ecuatorianos, los dos nos conocimos aquí, pero nunca ha salido de nuestra boca, ni va a salir. Ni va a salir. Y esa fue la explicación que le dijimos a ellas. No, tú no escuchas a papá y a mamá decir esta palabra. Para los oyentes es la J-O-D-E-R, ¿vale? Porque se está grabando. Bien, para que sepan de qué estoy hablando. Bien, y fue así de sencillo. Y les dije, ustedes la van a escuchar a diario en esta nación porque la dicen, pero ustedes no tienen necesidad de decirla, porque ustedes son unas doncellitas, son frágiles. Lo mismo, el mismo trabajo hacen los chicos también, amén. Sí sabemos que los chicos, Dios los hizo la diferencia, son un poco más bruscos, podríamos decir, la fuerza, que eso es lo que nos diferencia de las mujeres, pero eso es otra cosa, amén. El trabajo es en casa, bien. O si no, estamos en la hora de comer, ¿verdad? Otro ejemplo, por sencillo, para ver cómo corregimos a nuestros hijos. Y entonces, claro, de pequeños se meten la comida y comienza, ¿verdad? Con ese sonido, sí. Eso nos ha pasado a todos. Yo creo que el padre, que digamos que no nos ha tenido que pasar eso para corregir a nuestros hijos, creo que mentiríamos, sí. Hijo, hija, así no se come. Le enseñamos, ¿no? Hay que masticar los alimentos con la boca cerrada. Entonces, fíjense cómo corregimos, ¿verdad? Algo que está haciendo mal. Estoy poniendo ejemplos así que son sencillos, ¿no? Pero que son de bendición para nuestra vida. Y ahí va el trabajo de nosotros como padres. Eso no lo van a hacer, hermanos. En la escuela, en ningún sitio de instituto, ni cuando lleguen a la universidad, ni aquí, aunque haya maestras, déjenme decirles que el trabajo son de nosotros los padres. Eso se verá aquí y en todo sitio. Se tiene que ver porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Bien. ¿Qué dice la palabra Proverbios 29:15? Perdón. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. La vara. Hermanos, la vara significa un bastón que se utiliza como símbolo de autoridad. Recuerden que llevó Moisés, que tenía, ¿verdad? ¿Qué tenía entre sus manos? Y eso significaba que él iba con ¿qué autoridad? De Dios, delante de ahí donde tuvo que ir, ¿verdad? ¿Entendemos? Hermanos, como padres, no quisiéramos tener que llegar a utilizar esto, pero ya les digo yo, es nuestro testimonio. Yo he escuchado personas, en el tiempo que llevo en el Evangelio, es que yo nunca he pegado a mis hijos. Pues espero que esté diciendo la verdad. Pero yo he tenido que usar la vara. ¿Cuál es la vara? ¿Cómo se llama esto?
Cinturón, yo tengo uno exclusivamente para eso. No no, como esto sí, no. Yo tengo uno exclusivamente para eso, la varita. Y la he tenido que utilizar, hermanos, por algunas ocasiones, donde ya más grandes se han puesto a pelear, jugando, ¿verdad? Y les he corregido primero, no hagáis eso. Y les he empezado a repetir la palabra, apartado del mal, que dice, apártense del mal, hacer el bien, busca la paz y síguela. Porque Dios comienza, así trata el Señor, te comienza a enseñar a ti primero la palabra para que tú puedas impartirlo a tus hijos a tiempo. Entonces no han hecho caso a la primera, a la segunda, pues he tenido que ir a por la varita. Y les he dado a las dos por igual, ahí están, que testifiquen mis hijas. Yo tengo abajo un aseo y me he metido con ellas, una por una. He cerrado la puerta y le he dado aquí, yo le doy aquí. En la nalguita. Tampoco me gusta la palabra que aquí con facilidad lo dicen, tampoco nosotros nos acordamos de eso. Le he dado y ellas saben, y les he dicho, con el versículo que ya les dije de Colosenses, ¿qué dice la palabra del Señor? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, bien. Nosotros no tenemos que pelear, porque esos pecados se llaman disensiones, pleitos. Ahí va el trabajo de nosotros los padres. ¿Están de acuerdo? Ahí va, sí, es duro. Nos va a costar, no es fácil, hermano, no es fácil. Pero a mí el Señor me enseñó con la palabra. Y eso se hace cuando se ama, se corrige a tiempo, temprano. Y eso le va a dar sabiduría. Y no va a ser vergüenza, porque ¿saben qué es el hijo consentido? Es el que te va a dejar un bien vergüenza. Yo te voy a poner un testimonio solo de unos primos, ¿eh? ¿Por qué te digo? Porque yo, para poner un testimonio de vecino, eso que a veces no conocemos bien porque cada uno está en su casa, prefiero los casos que yo he vivido. Bien, mi tía era trabajadora, claro está que no conocía de Dios, pero me voy a la parte del consentimiento. Entonces ella le facilitó el Nintendo. Ellos son menores a mi edad, teníamos la edad contemporánea de 10, 11 años. Todo el rato mis primos ahí, con el Nintendo y todo eso, y yo veía, y wow, eso de ninja, y yo veía y decía, por favor, yo no conocía a Dios, pero decía, pero ¿cómo pueden estar ahí tantas horas teniendo que ponerse a estudiar las tareas? Bien, como mi tía le facilitaba todo, y por su trabajo, ella no los podía controlar, y llegaba ya de noche de su trabajo, claro, no habían hecho las tareas porque estaban malgastando el tiempo, pero ella sabía, ¿sabe por qué? Porque siempre hemos vivido ahí y me decía, Mayita, ya me dice Mayita, ¿han hecho tus primos las tareas? Yo le decía la verdad. Digo, no, prima, tía, perdón, han estado con el juego al Nintendo todo el rato. Eran 12 de la noche. Salía al patio con la varita, pero a darle golpe y una paliza ahí, que claro, él lloraba de lo fuerte, ¿verdad? Y a esa hora no se corrige. Esa hora, a las 12 de la noche, hora de dormir, que tenemos que, por amor al prójimo, respetar a los vecinos, ¿verdad? Y no les iba bien en los estudios. Eso es consentimiento. Tendremos que corregir, hermanos, en algún momento, ¿vale? Y cuando nosotros como padres, miren, ya con esto voy terminando el testimonio. A mí el Señor me enseñó que mi sí sea sí y mi no sea no. Cuando yo le digo a mis hijas, no siempre uso la varita, ¿estamos entendiendo? No me malinterpretéis que estoy diciendo vayan a maltratar a sus hijos. No, eso no es así, no es de Dios, ¿eh? Hay que saber corregir a tiempo. Pero cuando mis hijas a veces no me han obedecido, yo les he quitado la televisión. Ellas suelen tener por tiempo la televisión 20 minutos, máximo 40 horas, y yo estoy pendiente de qué es lo que están viendo. Se quedan sin televisión. Ahora hace poco tuvieron un correctivo. Estuvieron una semana sin playa y sin piscina. Y vinieron las invitaciones, pero mi sí es sí y mi no es no. Y lo hablo en nombre de mi esposo y de mí como padres, porque eso me ha enseñado el Señor. Amén. Termino con esta palabra.
1 Timoteo 3:4. Aleluya. Amén. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Habla, queridos hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Tenemos que aprender a gobernar bien nuestra casa, a que nuestros hijos nos obedezcan, ya lo hemos visto en todo, es decir, a tenerlos en sujeción. Ellas lo tienen claro. Ellas saben que en la casa donde vivimos los 4, allí la autoridad se llama Chanchao y Marjorie, que son los padres. Ellos no tienen autoridad nada. Ellas ya yo las he cogido, las he sentado bien. Ustedes tendrán autoridad cuando Dios les permita tener sus hogares con el esposo que Dios tiene ya preparado para ustedes, y cuando Dios les dé la oportunidad de ser madres de familia, que tengan sus hijos, aquí tendrán la autoridad sobre su hogar. Todo eso yo ya les he hablado, hermano. ¿Y sabes cómo lo hago? Yo con ellas tengo comunicación fluida y espero que esto sea de bendición para tu vida. Yo las cojo y las siento en la mesa, y le digo, quiero hablar con ustedes. Ya les digo, se llevan de diferencia 2 años, 7 meses, para la gloria de Dios, que una hago el trabajo para las 2 al mismo tiempo. Amén. Se llevan, ¿sí? Entonces la siento a las 2, y entonces mientras le estoy explicando, le pregunto a la más pequeña, le digo, ¿estás entendiendo lo que estoy hablando? O busco unas palabras que me las puedas entender mejor. Amén. Pero eso ellas ya saben. Y entonces comienzan, sí, afanadas ya están. Ay, que cuando tenga 18 años, pues cuando tengas 18 años y todavía se sigue viviendo aquí con nosotros, la autoridad son tus padres. Tendrás la autoridad cuando ellas tengan su hogar y lo tienen de claro, que tendrán que hacer el mismo trabajo que estamos haciendo, porque Dios les pedirá también cuenta a ellos. Amén. Vámonos poniendo sobre nuestros pies. Recordemos, esto ya es un recordatorio. Amén. Recordemos, padres de familias, queridos hermanos que estamos aquí esta tarde, y los oyentes, que así no sean padres de familia y estará ese anhelo en algún momento. Hermanos, si los niños son instruidos con diligencia, que no se te olvide que los niños es de que nacen hasta los 11 años, si los niños son instruidos con diligencia, entonces siempre van a recordar la enseñanza y se van a beneficiar de la misma. Amén. Pero si son dejados a sí mismos, ¿qué significa eso? Yo quiero hacer las cosas como yo quiero, cuando quiero y donde quiero. No, hermanos, no entreguemos la autoridad. Ese es el error más grande. Eso es lo que Dios me ha mostrado en esta nación. Déjame decirte que son gobernadores fuertes que hay sobre estos lugares. Pero en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, son matados. Hermanos, no entreguemos la autoridad a nuestros hijos en ningún momento. No te intimides porque escuches. No, al niño no hay que pegarle, es la varita. Al niño no hay que pegarle, déjale todo lo que él quiere. ¿Sabes? Que si lo dejamos así mismo, su inexperiencia puede conducirnos a insensatos errores con consecuencias de por vidas. Es así, hermanos. Su inexperiencia, recuerda que los niños no tienen todavía, tienen entendimiento, pero no tienen el raciocinio completo como nosotros los adultos. Y termino con este testimonio. Yo cuelgo nuestra ropa en la terraza, son 6 metros de altura. Y siempre yo, para tender la ropa cuando eran muy chiquitas, 2 años, 3 años, yo subía con las 2, porque claro, si dejaba la una, le daba por subir las gradas que están adentro. Y mientras estaba en la terraza tendiendo la ropa, tengo ahí unas barandillas que fácilmente, como niños menuditas, han sido ya delgaditas,
ahorita pues se le puede ir el cuerpo, pero ahí ha estado mi enseñanza como madre. No te acerques, no saques el cuerpo ahí constantemente. Hoy ya, gracias a Dios, no lo hago porque ya están instruidas, ya están terminando esta etapa para la gloria del Señor. Amén. Y sabes, hermano, por eso, si yo no le hubiese enseñado eso, si yo me hubiese descuidado, ¿verdad? Aún mientras tendiese la ropa, podía haber esta probabilidad de que el cuerpo de ella se le fuese en cualquier momento. Sí, por la inexperiencia. Porque ellos pueden ver la altura, pero no dimensionan el peligro como nosotros los padres. Y ahí he visto la gloria del Señor. La instrucción, hermanos, ha sido para mí primero como padres, para nosotros. Y lo he tenido que aplicar. Les he enseñado, aquí en la palabra dice que toda autoridad que hay ha sido puesta por Dios. Les enseño. Cuando ustedes van a los colegios, las maestras son autoridad. Si dice callaros, hay que callaros, hay que obedecer, no hay que ponerse a hablar, hay que trabajar. Fíjense cuántas cosas tenemos que trabajar, ¿verdad? Aparte, claro, de enseñarles las matemáticas, sí, porque para eso también tenemos que tener el conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento, vemos cómo los ayudamos, la forma. Yo personalmente no sé nada de inglés, apenas sé palabras básicas. Me ayudo con las traducciones, diccionarios, etc. Amén. Pero en las otras materias sí la puedo ayudar. Ese es el trabajo, querido pueblo de Dios, como padres en nuestros niños. Amén. Vamos a hacer algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora salen cada uno de nuestros hijos. Y quiero que los tomes entre tus manos como padre. Eso me decía el Señor finalmente. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ministrar al corazón del Señor con lo que hemos hablado en este momento. Y sabes, hermano, en la situación que te encuentres como padre, como te he puesto en mi testimonio, no quiero que haya una mala interpretación de que yo como madre solo me estoy echando flores por la ausencia de mi esposo. No, el trabajo lo hemos hecho los dos en conjunto. Que por su situación de trabajo me ha tocado más a mí, sí, pero el Señor me dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos, queridos padres, instruir a nuestros hijos con la palabra, enseñarles las cosas. Y sabes que vas a ver la gloria de Dios. Y yo te digo cómo ves la gloria de Dios. Mis hijas hoy, sin que yo le diga, este tiempo del confinamiento no ha habido día, para mí ha sido una bendición para nosotros como familia, porque todos los días han estado levantando altar familiar. Amén, todos los días. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Sin que yo le diga que se postren delante del Señor, están ahí orando postrada delante del Señor. Ese es la gloria del Señor. Cada uno de los niños, por favor, cójanse de sus padres. Mis hijas, cójanse de la abuelita de momento, ¿amén? Porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta, mientras, para cerrar el servicio. Cada hijo, cójanse de la mano de sus padres. Amén, los dos. Si tenéis dos, cojan los dos. Por ejemplo, el hermano Vitali puede coger a uno, la hermana al otro, así. Amén. Cojamos a nuestros hijos. Amén. Y termino con esa adoración que el Señor me dio. Yo no soy música, no sé nada de música, pero sí soy una verdadera adoradora al Señor. Amén. Sé que la habrás escuchado. Voy a cantarla primero un poquito y luego oramos con la palabra. La adoración se llama A Él sea la gloria. Amén. Queridos hermanos, todo es de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos son del Señor Jesucristo. Él nos lo ha prestado para que nosotros los instruyamos y los corrijamos, a temprana edad. Amén. Dice la adoración. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Cantémoslo lo que no las haremos. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la